A ver, la noche tiene sus cosas, hay un mundo en la noche, cuidado, ¿eh? Mundo distinto, Hay un mundo distinto. Yo totalmente. no lo he tocado mucho porque para tocar el mundo de la noche de verdad hay que estar trabajando entre semanas por la noche. O sea, tú dices, ¿quién sale un miércoles en febrero? ¿No? Uno no, sale mucha gente. Sí. Yo en un momento que yo no sabía lo que era un domingo por la mañana. Un domingo por la mañana de levantarme yo a las 9:30 de la mañana, a las 9 irme a desayunar ahí Sí, en sí. Torrevieja, en el Sí, sí. Mediterráneo, en algún sitio así. O sea, yo creo que la sociedad no le reporta al hostelero la parte de esfuerzo que contra natura hace diariamente para vivir una vida diferente y poder conciliarla, no sé, a los servicios públicos, pues, se lo agradecemos muy a menudo. No sé, todo el mundo tiene palabras de agradecimiento para la policía, para los servicios Sí. sanitarios, para los bomberos, pero a un hostelero, como te descuides, ¿Tú le crees das que una patada. no está reconocido No, el esfuerzo? no hay No un está reconocido. reconocimiento claro de la sociedad a este mundo de la hostelería. Bienvenidos a Entre Sal y Palabras, el podcast que destapa las mejores historias detrás de la cocina mediterránea. Hoy nos acompaña un invitado que es chef, sommelier, crítico, empresario y contador de buenos cuentos, Tony Pérez Marcos, fundador de Alma Marina, la marca que ha reinventado los salazones con curaciones cortas y poca sal, pregonero del vino en Jumilla, voz semanal en Onda Cero Gastronómica y artífice de catas que caben en radio, ferias y playas al atardecer. Durante la próxima hora viajaremos desde la Huerta de Orihuela hasta la Expo de Dubái, pasando por arroces, hojamas, sueños de futuro en clave sostenible. Prepárate, porque el Mediterráneo suena a sal y a historia viva. Bueno, ¿Tony o Antonio? Tony artístico. Es el nombre artístico en el que ya en un momento dado decidí firmar con él, ¿no? Porque, va a ver, sabes que los que tenemos diminutivos, pues, no sé, los José, que son Pepe y todas estas cosas, pues en el DNI pone José, pues en mi caso Antonio. Y llega un momento que cuando ya escribes en sitios escritos, pues tienes que firmar. Claro. Y hubo un momento que cuando empecé a finales de los 90 en el diario Información, pues Tony. Y además, para distinguirlo, le puse la Y y ahí se quedó ya para siempre. Bueno, Tony, tú te crías entre Torrevieja y Orihuela, entre tu abuela Lola y tu abuela Carmen, Sí. entre sardinas y entre pucheros, entre arroces. Cuéntanos un poco, porque a ti te nace el gusanillo de la cocina ya en esas cocinas de tus abuelas, donde empiezas a ver todos esos guisos, esas costumbres, ¿no? De la Mira, Vega Baja. mis abuelas y mis abuelos, ambos eran de Orihuela, vivían en Orihuela. Pero mi abuela Lola era ascendente de Torrevieja. O sea, su madre era de Torrevieja, así que se fue a vivir a Orihuela, como tantas cosas que pasan entre oriolanos y torrevejenses que se terminan fundiendo en la colonización que hacen los de Orihuela en Sí, Torrevieja, pues sí. luego viene el Sí, sí. reverso de Como Aspe y Novela, ¿no? Sí, 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 al Muchas final poblaciones que son se... poblaciones eh, que están tensas siempre, que como están, Elda y Petrel, ¿no? sí, que se están tensas siempre, pero luego terminan fusionándose de esta manera, Sí, integrándose de sí, una sí. manera siempre, bueno, pues que al final son de la misma sangre, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, mi abuela Lola, que procedía de Torrevieja de los Baezas, se fue a Orihuela, se casó con un oriolano de varias generaciones, de pata negra que dicen, y de allí enseguida empezaron a moverse porque la madre de mi abuelo tenía un hotel en Orihuela. El Hotel Comercio era una referencia, era, digamos, en Orihuela habían varios hoteles, estaba el Hotel España, estaba el Hotel Palace, estaba el Hotel Comercio. El Hotel Palace era un poco el gran hotel,
El Hotel España también, pero sobre todo el Hotel Comercio era un hotel más de viajantes. El Palacio Tudemir todavía no era hotel. No, que va, Eso fue mucho después, ¿no? eso es muy posterior. Yo Muy ya además posterior, estuve ¿no? en la, Sí, sí, sí. estuve en la configuración del Hotel Palacio Tudemir. Te lo digo porque, fíjate de dónde viene mi bisabuela dueña del Hotel Comercio, por parte de padre, y por parte de madre, mi bisabuelo Gabriel Marco, cocinero del Palace, del Hotel Palace. Entonces, esa generación que se dedica puramente a la hostelería, ya con mis abuelos, se da en el caso de de mi abuela Lola y de mi abuelo Antonio, que terminan regentando un hotel en Huéscar de Granada y terminan luego en Alicante, en restaurante. Mi abuelo fue mucho tiempo encargado, jefe de sala de La Goleta, La un Goleta. hotel o sea, un restaurante que había en Sí, la sí, sí, lo Explanada. conozco porque De- mi padre siempre nos llevaba allí de pequeños. Y allí trabajaba el el padre padre Nazario, y de Carlos Bosch. y el padre El Nazario. padre de Carlos Bosch era el Fíjate, cocinero pues mítico de lo de allí. Carlos Bosch no lo sabía. Sí, 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 sí. Pues años después de que, pocos años después de que mi abuelo lo dejara, que además luego se fue a otro sitio que se llamaba La Balseta, que está donde está el Manero, más o menos, Sí. empezó a trabajar el padre Nazario Cano, también como jefe de cocina allí. Sí. O sea que fíjate tú, Joder. todos los El que han mundo es un pasado, pañuelo. todos los que han pasado por allí por la goleta, ¿no? Bueno, y ya nadie más en mi familia se dedica a temas hosteleros, pero bueno, yo tengo la oportunidad, tanto cuando el tiempo que estuve estudiando en Alicante, que buena parte lo pasé con mis abuelos viviendo allí con ellos, y luego cuando empecé a trabajar, que empecé a trabajar en Torrevieja, me fui también con mis abuelos, pero bueno, porque era una cuestión también de acompañamiento, ¿no? Estaban en una edad que tener mejor allí a un nieto que estar solo, ¿no? Y a mí me venía bien hasta que ya me fui independizando y eso. Pero cuando mis abuelos vivían en Alicante, nosotros vivíamos en un pueblo muy pequeñito, vivíamos en Los Montesinos, porque mi padre era director de banca. Y entonces el primer destino que tuvo como director fue en Los Montesinos. Claro, era un pueblo pequeño en Los Montesinos, y para dar a luz, pues, mi madre se fue a Alicante y estuvo en casa de mi abuela instalada, con lo cual estuvo antes del parto, durante el parto y después del parto. Y así que me inscribieron en Alicante. Entonces en mi DNI Tú eres alicantino. dice, yo soy alicantino. Y luego ya me voy a Orihuela, pero en Orihuela viví 3 años nada más, porque de ahí ya salté a universidad, salté luego a trabajar en Torrevieja y no vuelvo a Orihuela a vivir hasta hace 8 años, que me vine casi por necesidad de mis hijos de que estuvieran en el colegio, y incluso compré una casa allí, teniendo allí como tengo pues a mis padres, a mis hermanas, todo allí. Así que puedo decir que soy persona de la Vega Baja, porque durante todo ese tiempo, en los tiempos adolescentes, me he dedicado a recorrerme la Vega Baja a todos los bares, discotecas y sobre todo fiestas. Sí, Las sí, fiestas sí, de pueblo es sí, una sí. cosa que siempre me ha gustado. Ahora hablaremos de las discotecas. Y te voy a hacer un apunte, porque tú no sabrás que el apellido Asencio viene de Orihuela. En 1690, el conde duque de Altamira, que está montando el pueblo de Aspe, por decirlo de alguna manera, porque ya tiene el ayuntamiento montado, está fabricando la iglesia, decide poner un pequeño hospital, y entonces se trae a un señor que se llama Vicente Asencio Almodóvar, se lo trae desde Orihuela, y supongo que sería el primer médico así un poco oficial que hubo en el pueblo. Y nosotros somos, bueno, este hombre nosotros somos la 9ª generación de este Asencio que vino a Aspe, y que su nieto decidió que quería ser confitero, y allí arranca toda la estirpe Anda, qué del bueno. dulce, pero el origen es oriolano. Oriolano. Bueno, a ver, Bueno. el que hayan... No, me gusta que me lo cuentes, porque a veces, no sé, Orihuela, como ha sido durante siglos, ha sido capital del Claro, entorno, claro, claro. pues que muchas cosas partan de Orihuela es lo normal, Es lo ¿no? normal, sí. Entonces, cuando nos ponemos a hablar del origen del arroz y costra, ya la hemos liado, ¿no? y claramente el origen del Vale, arroz y costra de es de Orihuela. Orihuela, y ahora después te lo contaré si quieres, pero bueno, esto es algo inexcusable. Oye, pues me alegra mucho que tengas ascendencia en Orihuela. Sí. Bueno, vamos a seguir un poco viendo tu periplo, ver
cómo llegas hasta lo que eres ahora, porque tú a los 16 años empiezas a trabajar en la discoteca, en la mítica discoteca Pachá. ¿Eh? Pachá en Empiezas Torrevieja. ahí tu primer trabajo. Fíjate que en aquel entonces estaba recién abierta la Pachá de Ibiza y, y al poco tiempo es cuando se van montando la Pachá de Marbella. eh, bueno, se va extendiendo un poco la red de las cerezas, que era lo mítico, partiendo de la base inicial que era en Madrid y donde hay un señor que se llama Ricardo Urgel, que es el gran hacedor de no solo de los pachás, sino de un concepto de entretenimiento y de noche que cambió un poco en aquel momento, hizo un antes y un después de lo que eran las discotecas. Yo creo que pasamos de las discotecas aquellas de los 70 llegadas a los 80 y ahí a partir de mitad de los 80 es cuando empieza a cambiar un poco el concepto y bueno, ya aparecen este modelo de discotecas que viene un poco de la mano de Pachá, pero que bueno, que luego vimos en múltiples marcas como Penélope, como KM, como muchas instaladas en Benidorm y en toda la zona de Ibiza. Y ese modelo se mantiene hasta principios de los 2000, cuando ya empieza un poco pues, todo el tema este de amnesia y tal, que llega hasta nuestros días. Entonces, el mundo de las discotecas... entonces a mí me parecía una cosa mucho más seria de lo que aparentaba. O sea, la organización en una discoteca como esta es tremenda, porque imagínate, de puestos directos éramos como unos 60 o 70 y de puestos indirectos, cuando digo indirectos, pues son la OO que viene el fin de semana o bueno, una serie de gente que venían, pues había más de 100 personas alrededor en el asunto. Y organizar todo eso era un trabajo ímprobo. Y organizar todo el marketing se hacían carteles. Hoy en día es muy fácil hacer un cartel de hoy para mañana, pero en aquel entonces hacer un cartel de una fiesta que había que imprimirlo, no sé qué, no sé cuánto. El señor que lo hacía, Luis Gelaber, muy conocido en la zona de Alicante por otras muchas cosas, hacía un trabajo de quedarse allí hasta las 3 de la mañana, todo el equipo, para que los carteles tuvieran el dinamismo y la historia de cómo se llevaban las cosas. Un equipo de relaciones públicas repartiendo tarjetitas por las playas y por las terrazas para que vayan al sitio, pero además con mucha elegancia. No era esto, oye, vaya, no, era gente, siempre se llevaba algún contexto, un disfraz, un tal, siempre muy elegante y eso hacía que la discoteca tuviera ese halo de importancia, ¿no? Que no era una discoteca más. Y luego se hacían muchas fiestas. Yo derivé al final, en mi última fase, a encargarme un poco de las fiestas gordas, ¿no? Y ahí es donde empieza un poco mi parte, digamos, de organización de eventos o de congresos o de cosas, porque... O sea, porque luego tú te vas a Joy Club, ¿no? Sí, pero por terminar lo de la discoteca, en aquel momento, fíjate qué cosas hacíamos. Hacíamos la semifinal del Festival de Benidorm, en Torrevieja. Hacíamos la clasificatoria de Miss Costa Blanca para Miss España. Hacíamos una serie de actos grandes donde además los jurados que venían eran pues los que estaban de cabecera en las televisiones por entonces, el doctor Cabezas, no sé qué, la Miss España del año pasado, o sea, gente que salía en el Ola y todo esto, los traíamos y oye, y había que hacer un esfuerzo porque a lo mejor venían 10. Entonces, el fast trip este que llaman ahora, teníamos que ir a por ellos al aeropuerto, tenerlos todo el día por allí, comiendo tal, para que llegaran a las 2 o 3 horas que duraba la fiesta, la gala y el hotel enfrente que teníamos y al día siguiente para la casa. Sí. Pero todo ese montaje era un montaje, ya te digo, que es que a veces dices... trabajar en discotecas, cuidado, esto era un empresón y una actividad muy, muy potente. Claro, que movía a miles de personas que iban allí cada noche. Era un negocio... Sí. Bueno, yo tengo una anécdota que me encanta contar porque tenía yo de jefe, que era un amigo mío, y porque había hecho un accionariado, pero que hacía de director de la discoteca, que era un personaje sin igual. Y recuerdo que llega, no sé, mitad de julio, esta era esta época, y resulta que nos vamos teníamos pues, la discoteca
en marcha ya a tope, ¿no? Había un fiestorro, tal, todo. Y cuando quedo con él para ir a la discoteca, vamos a cenar y tal, estamos cenando y dice, bueno, nos vamos a Benidorm. Digo, ¿cómo que nos vamos a Benidorm? Dice, sí. Digo, pero chicos, si tenemos la discoteca llena, ¿no? Tendremos que estar... Precisamente por eso, la discoteca está llena ya. ¿Tú y yo qué hacemos ahí? Nosotros hemos hecho ya el trabajo antes para llenarla, ¿no? Correcto. Entonces tú y yo, Ya ahí, está. ahí están los seguridad, están no sé quién, está el encargado, tú y yo vámonos a la competencia a ver cómo lo hacen. Exactamente. ¿Eh? A estudiar. Y entonces Vamos a estudiar. nos fuimos a Benidorm y de Benidorm cogimos ritmo y nos fuimos a Marbella al día siguiente. hostia. Y entonces ¿Sí? salimos jueves y volvimos domingo. Investigaste bastante. Y de investigación absoluta, ¿no? Bueno, a ver, la noche tiene sus cosas, hay un mundo en la noche, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Mundo distinto. Hay un mundo distinto. Totalmente. Yo no lo he tocado mucho porque para tocar el mundo de la noche de verdad hay que estar trabajando entre semanas por la noche. O sea, tú dices, ¿quién sale un miércoles en febrero? ¿No? Uno no, sale mucha gente. Sí. Y a lo mejor hay gente normal, hay gente pues, que tiene turnos de tarde hasta la noche y su hora de expansión es esa y se van a tomarse una copa un martes a la 1 a las 2 de la mañana. Sí. O gente que tiene otro tipo de ocupaciones, pero ese mundo, cuando lo ves, te das cuenta que dice, hay otro mundo, ¿no? Es más pequeño, indudablemente, que el del día. Sí. Pero, bueno, yo en un momento que yo no sabía lo que era un domingo por la mañana. De un domingo por la mañana de levantarme yo a las 9:30 de la mañana, a las 9 irme a desayunar en Torrevieja, en el Mediterráneo, en algún sitio así. Pues durante años... ¿Sabes que a mí me ha pasado eso también durante unos 5 años? Porque yo hacía los eventos en las bodas, con las fuentes de chocolate. Anda, Y entonces yo me pasaba todos los sábados por las noches haciendo eventos y yo por la mañana ya me levantaba pues muy tarde y a comer, me levantaba a comer porque había llegado a lo mejor a las 5 de la mañana y entonces no vivía la noche porque yo estaba trabajando en un evento de una boda. O sea, es que antiguamente las bodas, bueno, ahora creo que menos, pero antes se alargaban mucho porque se hacían más de noche, ahora se hacen más de comida y luego tardeo, ¿no? Pero antes era todo como muy... Bueno, entonces ya veo que has conocido la sensación de ser hostelero. Sí, ostras, claro, totalmente. Que esa es la dura, esa es la dura. Sí. No, y además, yo cuando empecé a trabajar de pastelero, yo entre semana hacía los pasteles con mi padre y luego el fin de semana me iba, porque teníamos las dos pastelerías, una tenía terraza, entonces nos íbamos a vender los helados y teníamos madrugada y tal, o sea, que conozco bien lo que es. Que la gente no tiene una referencia de ser hostelero. Sí. Porque cuando uno es hostelero tiene otra vida. Esa es otra vida, igual que la de la noche, pero esta es de día, pero otra vida. Es otro mundo. Es otra vida. Y además nos situamos muy fácilmente. O sea, el hostelero trabaja cuando la gente tiene fiestas y vacaciones. Claro. Y descansa cuando los demás están trabajando. Efectivamente. Entonces, claro, ¿qué clase de vida? Algunos que no ha pensado esto nunca, se pone a pensarlo y le dices, oye, no tienes ni un viernes, ni un sábado, ni un domingo para irte a ningún sitio. O sea, no vas a poder ir ni a la boda de la hija de tu amigo o de tu amigo de tal. Vas a estar allí trabajando como un cabrón. Si además eres dueño, si eres autónomo, vas a hacer más horas que un reloj, porque el hostelero, no sé, yo recuerdo que yo empezaba, me iba a comprar... La compra del pescado y tal, por lo menos eliges, luego el proveedor te lo lleva, pero vas tú a ver algunas cosas que necesitas del mercadillo, por ejemplo, a mí me gustó siempre comprar mucho kilómetro cero y estas cosas. Luego llegas, organizas las partidas de producción, venga, pues a procesar todo lo que has comprado, tal, a hacer la mise en place, las preparaciones, las producciones, y luego viene ya el servicio y ahí trabajas y terminas a las 5 o 6 de la tarde, porque siempre hay algún cliente con el que te sientas después a hablar, tomar una copa él y tú, ¿eh? Porque ya estás mirando a ver si descansas un ratito y a las 8 estás otra vez allí, otra vez a dar el servicio hasta las 12 o la 1, donde al final llegas a tu casa a las 2, te acuestas, te duermes a las 3 y a las 9 estás otra vez en marcha porque tienes que ir a comprar.
Pero eso pasa un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo. Entonces, claro, cuando llega el domingo por la tarde y has tenido ese panorama, no has visto a tus hijos, no has visto a tu familia, en caso de que seas soltero, no has visto a tus amigos, y llega tu rato libre, pues vamos. Vámonos por ahí a cenar. Yo llegaba, claro, los domingos, para que no. La gente, el 70% de la población, un domingo es para estar recogidos en casa, descansando, preparando un poco el lunes, estar descansaditos para trabajar y sales al cine o sales a no sé qué, pero poco más, ¿no? Eso es la mayoría de la gente. Pero esto es al revés. Eso yo llegaba y ponía a toda mi familia en marcha y decía, venga, vale, vámonos por ahí. ¿Eh? Entonces era el momento domingo por la noche, pues de cenar hasta la hora que fuera, porque era el día de descanso y el lunes ya dormías y descansabas. Claro, y sales un lunes y ¿qué haces el lunes por la calle? De todas maneras, yo creo que estamos cambiando mucho este target de esclavitud en la hostelería, ¿no? O sea, yo te hablo de cómo lo hacemos nosotros. Yo me acuerdo que cuando yo trabajábamos toda la semana, o sea, yo trabajaba toda la semana. Ahora mismo nosotros, la gente del Obrador, trabaja normalmente hasta el viernes. Luego hay 2 personas que se quedan de guardia el sábado, el domingo no trabajan, y en las tiendas trabajan o por la mañana o por la tarde, tienen una jornada intensiva. Son 8 horas, que son de 7 a 3 o de 3 a cierre, que es... Bueno, ha cambiado mucho. Entonces no es lo mismo. Sí, Luego no, tienen yo te sus estoy días hablando libres, de intentamos mi que libren época. todos los fines de sábado y domingo, todo lo que se pueda, siempre dentro me refiero al personal de tiendas, pues tenemos cafetería pero bueno, libran 2 días a la semana, o sea, son jornadas de 40 horas, no son, o menos, y no son todo este lío que al final lo importante es vivir también, porque si una Claro. persona no vive, ¿para qué quiere trabajar y para qué quiere Bueno, vender nada, ¿no? yo te estaba hablando un poco de mi época. Bueno, mi Sí, época, no, que la última fue hace 7, 8 años, es que cuidado. yo estaba toda la semana y luego me iba a hacer fuentes de chocolate. Bueno, que yo era empresario, no sé si eso es un delito, pero yo a lo mejor en un fin de semana hacía hasta 4 servicios yo solo de fuentes de De la chocolate, fuente. porque es que hacía falta, porque estábamos en crisis y había que traer dinero a la casa, ¿no? Oye, Pero eso, bueno, ya toda esa vida. ¿cómo terminaste de la fuente? ¿Cuál? ¿Y cómo terminaste Aquello. de la fuente? ¿Cómo? Las fuentes de chocolate, pues bueno, ahora estamos en otra fase, gracias a Dios. No, digo de tener que ser tú el que coge la fuente, se la lleva, Yo la solo monta. me iba, me he ido a Valencia, me he ido muchas veces a Murcia. Pero digo que eso ya cortaste también hace un tiempo. Sí, yo ya no. Te ha pasado a otra. No. Al otro día que fue la boda de una sobrina, que le montamos la fuente y digo, ostras, esto es duro, ¿eh? No, la monté yo, la montó Amalia, pero estaba yo de invitado y salí allí a ayudarle. Bueno, y también estuve poniendo la iluminación y tal, porque hicimos una cosa ahí bien montada y tal. Y colaboré un poco y digo, ostras, esto es duro, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya eso... Es una dureza sin igual. Y al final ves que los hosteleros, desde el más modesto hasta el estrella Michelin, tienen que llevar una vida diferente, tienen que conciliar con la familia de manera diferente. Su día de esparcimiento suele ser el lunes y es cuando se juntan. Terminas haciéndote amigos del sector porque tienen los mismos horarios que tú, ¿no? Y además habláis de las mismas cosas. No sé, la mayoría de mis amigos sois vosotros, ¿no? Claro. La gente de la hostelería, ¿no? Que son las que hablamos el mismo idioma y tenemos los mismos horarios, más o menos. Y yo cuando me dejé la hostelería, dejé de salir los lunes. Yo he salido de la hostelería 2 veces, como Escarlata O'Hara, pero al revés. Así que coges así el suelo y dices, juro, porque ya esto no vuelvo más. Y esto confluye en una cuestión, y es el gran mérito que tiene el hostelero. O sea, yo creo que la sociedad no le reporta al hostelero la parte de esfuerzo que contra natura hace diariamente para vivir una vida diferente y poder conciliarla para darnos servicio. O sea, yo creo que esto, bueno, al igual que, no sé, que todo el que trabaje en fin de semana por urgencia o por cualquier cuestión de necesidad. Un bombero, una pero enfermera, como fijo policía, y de tanto tiempo y de tanta población, como el hostelero no hay ninguno en cuanto a una cosa, porque bueno, no sé, a los servicios públicos, porque
se lo agradecemos muy a menudo. No sé, todo el mundo tiene palabras de agradecimiento para la policía, para los servicios sanitarios, para los bomberos, para tal. Pero a un hostelero, como te descuides, ¿Tú le crees das que una patada. no está reconocido No, el esfuerzo? no hay No un está reconocido. reconocimiento claro de la sociedad a este mundo de la hostelería. ¿Crees que la Y sociedad es ingrata con es sin más que ingrata, es que no le da valor. no le da valor, no No le da siente valor su al esfuerzo que supone esa vida. sí. Y es cierto, como tú decías, que las condiciones laborales han cambiado muchísimo. Bueno, de hecho, ahora hay restaurantes, y muy especialmente en el nivel medio alto, bueno, que abren de jueves a domingo Sí, sí, o de sí. miércoles a Sí, sábado. sí, por aquí, por la zona hay alguno que lo hace así. Y con eso concilian Sí. y funcionan. Yo esos números los tendría que ver porque yo acostumbrado a tener que facturar todos Sí, los sí, días. sí, sí, sí. Pero bueno, lo hacen No, y le funciona muy bien. y Y cuando le abren lo funciona tienen bien lleno. Sí. y están todos contentos. Claro, ya no es lo mismo, claro. Tener 3 días libres a la semana, eso te da, aunque sea lunes, martes y miércoles, tener una vida fantástica, ¿eh? O diferente a lo que hablábamos tú y yo. Tú trabajas eres crítico en el diario Información y luego también estás en Onda Cero de la Vega Baja. También llevas un programa creo que son 900 programas que llevas ya a tus espaldas. Cuéntanos un poco toda esta... Pues mira, en el diario Información, bueno, yo empecé escribiendo en La Verdad, porque había una chica que iba haciendo reportajes y vino a hacerme un reportaje al Joy Club y me pongo a hablar con ella y tal, y ella ve que en mí cierto potencial para escribir y esto. Y entonces me dice, pues creo que era a finales del 98, dice, oye, ¿quieres escribir algún artículo y tal? Y digo, pues sí, venga, pues escríbenos un artículo. Mira, escríbeme uno de... Yo ya estaba con lo del vino, estaba lanzadísimo, ¿eh? Ya llevaba año y medio, pero ya estaba yo empoderado, como dicen ahora con el... Entonces, dice, escríbeme uno de gastronomía, y uno de comida y uno de vino. Y recuerdo que los mando y los ve el jefe de redacción, bueno, el que tenía que supervisar la edición del asunto. Antonio, he leído el artículo y me ha parecido bien. Oye, escribes bien, ¿eh? Y yo, muy bien, gracias. Pero te voy a pedir una cosa. Vuélvemelo a escribir, lo mismo, pero en un lenguaje que lo entienda. Yo me quedé pegado a la silla, digo, no hemos quedado que estaba bien. Para una revista de esas debe ser fantástico, pero yo hay cosas que no me entero de nada. Le tienes que traducir, ¿no? Y entonces ahí entendí una cosa muy importante, y es que cuando escribes en un medio generalista, no puedes hacerlo especializado, no debes hacerlo. O sea, tienes que trasladar toda la intención de tu contenido especializado, pero no un lenguaje que entienda todo el mundo, porque al final, bueno, al poco tiempo pasamos a... digo pasamos porque ella se fue a Información y yo me fui con ella, ¿no? Y entonces esto era por el 99 más o menos, y entendí que era así, porque cuando uno compra el diario Información, pues lo compra probablemente por muchas motivaciones, lo compra por ver qué ha pasado con el Hércules, o ver qué es lo que ha pasado en el pleno de su pueblo. No sé, lo último que busca es la gastronomía. Si te la encuentras, pues te agrada, y si te escriben agradable y bien, bien. Entonces, si tú llegas y le metes un viaje al restaurante de tu pueblo, al que habitualmente vas con tu familia, con tus amigos, con tal, y vienen a decir que no vale, pues creo que terminas insultando al lector, ¿no? No es un espacio, el diario Información, cualquier periódico generalista, como para hacer críticas especializadas. Tienes que hacer una buena crítica y sobre todo siempre hablar bien de ello. Porque para hablar mal no, para decir ciertas verdades, para hacer una crítica más profunda, pues ya tienes, y hoy en día tienes un montón de espacios, incluso tuyos, bajo tu responsabilidad, de un post a un lo que sea, y te puedes expresar, pero en un medio generalista no creo que sea bueno ni para el medio, ni para el lector, ni para el resultado. Entonces, bueno, ahí he estado hasta poco antes de la pandemia. Está escribiendo en Información.
Luego he parado y bueno, ahora probablemente estoy hablando, hemos hecho varios contactos de que a lo mejor volvía o tal, pero bueno, información siempre ha sido mi casa y donde he escrito. Tú piensas que yo en información tengo más de 1.800 artículos escritos, de los cuales más de 1.200 son sobre comida, cocinas y restaurantes de la provincia de Alicante y productos. Y columnas de opinión creo que tengo por encima de las 600 o algo así. Con lo cual, pues bueno, mucho escrito en información, y información es como mi casa, es el sitio y es la... Entonces, a partir de ahí, pues bueno, luego he hecho muchas colaboraciones. Pues mira, la última que estoy haciendo como crítico, estoy como inspector de una guía que se llama Sustentable, Sí. de la Comunidad Valenciana. Estuvo aquí su directora, sí. Estuvo aquí el año pasado. Pues... Sentado ahí en esa silla. Bueno, muy bien. Además es una mujer que Mujer cuenta muy muchas valiente. cosas y muy bien. Sí, ¿eh? sí, sí, Y la además verdad que tiene una idea muy, sí. muy clara, muy fija, muy agradable, muy concreta de cómo debe ser el mundo de la sostenibilidad. Sí, Y, sí, sí. pues yo de la última, por ejemplo, edición, he hecho más de un tercio de los restaurantes que hay, y he aprendido de María cómo enfocar la crítica desde la sostenibilidad. Es diferente, porque luego el resultado que sale es distinto. A lo mejor tenemos una estrella A mí Michelin me ha aportado mucho María Diego. que no está el primero ni el segundo. Me ha aportado ¿eh? mucho. Y bueno, y no por eso es mejor o peor, deja de ser peor restaurante y tal, sino que es menos sostenible o menos sustentable. Como la palabra sustentable tiene mucho que ver con lo que es el medio ambiente, la sostenibilidad y la gastronomía, el sustento, ¿no? Y bueno, pues una experiencia más como crítico en esa guía, pero bueno, yo he hecho siempre colaboraciones con alguna revista especializada en Madrid, y me han pedido artículos y cosas, y siempre he escrito. Y luego tienes tu gran labor en las ferias, en lo mejor de la gastronomía, con Rafael García Santos, en Alicante Gastronómica y en la feria de Valencia. Yo empecé con Rafael. Bueno, la cosa es que cuando se monta lo mejor de la gastronomía es una feria nacional que se hace en San Sebastián y que por circunstancias que no vamos a contar ahora termina aquí en Alicante, para mayor gloria nuestra, ¿no? Muy buena, muy buena. Y porque lo Y mejor muy de la buena gastronomía puso a Alicante en el mapa de las ferias. Eso está muy bien dicho. Y ayudó mucho y por otro a la lado, gastronomía alicantina. hizo una unión, porque la visión de Rafael fue traer su feria aquí, pero contar con todos los de aquí. O sea, él estaba obsesionado con que en esta feria, aparte de lo grande, por entonces estábamos hablando de que venía Ferradria, Martín Berasategui, René Lecepi, Michel Roland, Máximo Bottura. O sea, estoy hablando del top mundial de cocineros. Han venido aquí no solo a dar una ponencia, sino incluso a dar talleres. Tú imagínate, ahí se hacían un taller de 4 horas con Ferradria. 4 horas metido ahí con Ferradria, contándote platos y cómo se hacen y tal, y con Martín y con todo. La locura. O sea, aquello era tremendo. Pero al mismo tiempo él quería que participaran todos. Y entonces estaba obsesionado con los arroces, con los gazpachos, con los no sé qué, con la ensaladilla. Que venga todo el que sepa hacer algo, y lo montaba por allí en historias, y el túnel de no sé cuánto, y la tapa y el salazón. O sea, él se integró muy bien con esta zona, y eso hizo que nosotros nos integráramos más. O sea, porque el encuentro que supone estar todos bajo la tutela de lo mejor de la gastronomía, desde Quique da Costa y Susi Díaz hasta el barecito del pueblo que hace las pelotas en el Moradí, que todos estuviéramos en esa fiesta de la gastronomía, pues nos hizo, no sé, tener una mayor unión. Y cuando el pueblo está unido jamás será vencido, dicen, ¿no? Y cuando la hostelería ganó mucho en unión, aparte de la fama que decíamos al principio. Bueno, aquello duró 3 años solo
estábamos ya metidos en crisis, era complicado, estamos hablando de años 2009, 10 y 11, o sea, cuando la crisis está pegando más duro, ¿no? Y bastante mérito tenía que la feria cada vez iba más. Pero Rafael es un momento que entiende que las dotaciones, las ayudas públicas se van rebajando un poco por esta situación de recorte, llamémoslo lo que sea, era normal. Y él está entendiendo también que ese modelo de congreso de alto nivel que se está perdiendo y que a lo que tocaría sería hacer una fiesta más gastronómica que un congreso como tal, ¿no? Y bueno, y lo deja. En ese tiempo, o en esa llamada, por ejemplo, pues nos llamaron a los que escribíamos, a los críticos que habíamos aquí, nos llamaron a los 3 o 4 y nos dieron un puesto a cada uno. El único que se quedó allí fui yo, por los demás pues no tenían tiempo o ganas y tal, pero yo, que es una cosa que siempre me ha gustado, el rollo organizativo, quizás desde de las discotecas o a saber, o desde la propia asociación de hostelería, donde yo ya organizaba jornadas gastronómicas importantes y cosas, pues bueno, yo me metí en la organización y al poco pues era llegué a ser una de las personas de confianza del propio Rafael y acompañándolo a muchos sitios y del que aprendí mucho, que luego lo acompañé a muchas críticas, escribí cosas para él, lo apoyé, bueno, no sé, a mí Rafael García Santos es una persona que ha influido mucho en mí y que me ha mostrado una cara de la gastronomía, de la alta gastronomía, de la importancia de la gastronomía, no solo de la alta. Y yo he empezado luego a escribir mejor y a hacer mejores cosas a partir de mi paso de relación con Rafael, que sin duda es el mejor crítico que ha tenido este país por encima de todos los demás, y no dicho por mí. O sea, yo he percibido como cuando él llegaba a restaurantes súper importantes, allí se cuadraba todo el mundo, pero por respeto, no por miedo, ¿no? Y todos han dicho que la intuición y el gusto que él tenía no lo tenía nadie. Mira, él ha venido ahora a traer al Congreso, bueno, al final la evolución, desaparece lo mejor de la gastronomía y en IFA se siguen haciendo cositas, unas más pequeñas, locales, Gastro Alicante, sí. no sé qué, se llamó también, en un momento dado lo llevó Ángeles Ruiz, luego lo llevó Mar, luego creo un año no se hizo, y en 2018, en la Cámara de Comercio, la que retoma el asunto de la mano de Carlos Baños, y de alguna manera, pues bueno, pues sí, vuelve a crear un equipo. Yo he estado siempre, yo en esas anteriores había estado siempre haciendo algo. Yo estuve un par de años llevando una cosa de la Diputación, que hacemos ahí unas catas y unas cosas, y creo que viniste tú a alguna de esas. Claro. Y bueno, y me llaman y llaman a Santiago Usmé, que también venía de estar en lo mejor de la gastronomía. Aparece un personaje como Maje Martínez, que es una máquina de trabajo absoluto. Sí. Y ahí se va formando un poco el embrión de lo que hoy es Alicante Gastronómica, porque hoy Alicante Gastronómica es ya un monstruo. Ya el equipo ha pasado a tener más de 20 personas por secciones, está todo muy repartido ahí. Tú piensas que se hacen, en Alicante Gastronómica se hacen alrededor de 400 actividades en 4 días. Se dice pronto, entre catas, talleres, concursos, presentación de no sé qué, tal. O sea, es un derroche de actividades tremendas. Es el Disneylandia de la gastronomía, donde además se está consiguiendo una cosa que creo que iba a decir contra natura, pero al menos muy difícil, donde se puedan congregar un cocinero de alta cocina y un señor de un barecito de pueblo, donde puedan ir críticos gastronómicos de alto nivel y gourmets y gente que come bien, hasta gente que va paseando con la familia, con el carrito, con tal, ¿no? Entonces, crear un espacio tan grande con tantísimos visitantes, casi 90.000, creo que fue el año pasado, de que pasaron por allí en 4 días, con esa variedad y es tremendo. A mí me parece una acción que no se le está dando el valor desde fuera de la que tiene.
En algún momento dado yo creo que las televisiones despertarán o algo y vendrán a verlo porque es una gran fiesta de la gastronomía y que no tiene nada que ver con los congresos de Madrid Fusión o de tantos otros Salón del Gourmet, que son congresos más profesionales, más especializados. Esto es una fiesta de la gastronomía que hacemos en Alicante con mucha cosa de Alicante y donde viene gente de fuera. Este año, por ejemplo, bueno, no quiero desvelar cosas, pero dentro de poco lo sabréis, va a venir gente muy importante también. Pero bueno, se van a mantener pues todas esas cosas. Pues, fíjate, una de las cosas que Rafael viene, que está retirado el hombre, pero como es tan fanático de la tortilla, pues ha traído el campeonato de España de tortilla de patatas con un lío que monta, ahí de narices. Pero es que este año pasado se ha abierto otra gran actividad, que es el concurso mundial de tarta de chocolate, con el apadrinamiento de Paco Torreblanca y con un nivel de jurados que ya viste tú lo que había allí. Lo mejor de la pastelería, europea y bueno, pues con cosas de mucho prestigio, porque a veces desde fuera nos dicen, no, es que aquello es una cosa como de verbena. No, cuidado. Hacen cosas muy serias y muy potentes. Y luego, bueno, hay otros concursos menores, pero de buena importancia, como es el concurso de mejor plato, el concurso nacional de mejor plato de alcachofa, que patrocina la Asociación de Alcachofa de España, junto con la de la Vega Baja y con el Ayuntamiento de Almoradí. Los concursos de Stick Tartar, el concurso de salazones, que viene arrastrado desde lo mejor de la gastronomía, el concurso de tapa de salazón. De toñas. Concurso de toñas, de monas y toñas. Y fogasetas. Y fogasetas. La de fogasetas todavía no la hemos metido en el tema. No, es que esto de la mona, bueno... La mona más de Murcia. Monas en Murcia. De la Vega Baja son monas. Bueno, estamos hablando de Alicante. Pero vosotros sois un poco murcianos. Nosotros ya mal empezamos. Orihuela es Orihuela y en Orihuela son monas y durante años el campeón de algunos concursos que se hacían era de Orihuela, ¿no? El famoso horno del obispo, que hace una mona muy rica, pero bueno, no desmerecen nada a otras. Lo que es cierto es que hay diferentes estilos, ¿no? Porque claro, la toña que tú haces, pues es una toña que a mí me vuelve loco y no te digo nada cuando la abres y le pones crema pastelera, no sé cuánto, ya me muero ya. Pero es una mona como más ligera, que una mona hecha a lo mejor con más masa madre o con una textura que tenga una estructura más potente y con aromatizaciones diferentes, porque si allí alguno le pone bergamota o le pone no sé qué, pues va a oler diferente a la que tú haces. Y tal. Entonces, claro, cuando hacemos un concurso, ¿cuál es la mejor mona? Pues tenemos el problema, porque ¿por qué comparar esta con esta si son las dos ricas? Y eso nos pasa, por ejemplo, en la pelota. Campeonato de pelotas, pues tenemos un número de pelotas importantes de la Vega Baja, porque la Vega Baja es deporte nacional. O sea, tú en la Vega Baja, casi en cualquier pueblo, casi en cualquier bar de todos esos pueblos, tú llegas al mediodía a tomarte un aperitivo y puedes pedir una taza de caldo con pelotas como aperitivo. Pero cuando eso está tan generalizado, pues, donde más hay es allí, porque eso no pasa. A ver, aquí en los bares no, pero aquí en las casas la pelota... eso es sagrado, o sea, el día de la Virgen de las Nieves, el hacer la pelota o un domingo en invierno... Pero si hacemos un concurso de profesionales, o sea, de bares y de restaurantes, entonces nos encontramos, mira, aquí acude una chica fantástica de aquí del casino de Monóvar, pero acude con la pelota típica de aquí, que es una aromatización distinta, que es un ensamble de carne y pan diferente, que es un tamaño diferente. Claro, ¿por qué tenemos que estar comparando unas con otras, no? Entonces, bueno, no sé, le vamos a dar una vuelta a esto porque hacer la mejor mona de tal... Mira, no hemos querido hacer el concurso de arroz y costra por lo mismo. Porque al final el arroz y costra de Elche tiene unos matices diferentes al de Orihuela. De Orihuela y el de Callosa se parecen más, pero el de Elche ya se distingue, tanto por ingredientes como por el formato, como por tal. Bueno, al final el concurso lo que hace es que al que gana después le dais
aparte del premio, que será lo que sea, pero ya es un protagonismo que le ayuda Claro, a y una funcionar, plaquita que va a ¿no? colgar en su Y, ese- y, establecimiento ese- y y ese va esa a ser, persona, pues, cuando bueno, tiene ese premio, sabe claro. que le van a subir las ventas, ¿no? Que, Fíjate, este año la Mona la ganó una pastelería de Orihuela y San Miguel, que claro, tienen un estuve yo sitio. de jurado. ¿Eh? ¿Viste? Estuve yo Estuviste de todo jurado. jurado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí estamos con el Estuvo asunto. muy reñido aquello, ¿eh? Aquello yo sufrí mucho con aquello. Bueno, es que al final es complicado y sobre todo imagino que yo ese día es que estoy haciendo otro, yo fui uno de los ideólogos de hacer este concurso, pero al final se quedó en la sección de pan y yo como estoy en las otras, pues no me he acercado, he probado alguna cosa y he visto y ayudo incluso que venga algún obrador a traer la pona, pero es muy complicado, muy complicado. Tony, ¿y toda esta polivalencia a qué te ha llevado? Cuéntanos. Bueno, a veces es difícil porque mucha gente dice, bueno, pero eres cocinero, eres sommelier, eres crítico. Digo, bueno, vamos a ver, yo trato de decir, a veces digo la frase, digo, por encima de todo soy crítico. Porque, entre otras cosas, las otras cuestiones me llevan a saber más y poder desarrollar más la crítica. O sea, porque si sabes de cocina... Ojo a esto, ¿eh? Mira, un detalle que no te había contado. En un momento dado tuve la oportunidad de, bueno, se valoró la posibilidad de que fuera inspector en Michelin. Yo conocía al jefe de comunicación y me dio un toque y tal. Y en un momento dado me dijeron que, dice, eres el candidato perfecto, pero no puede ser. ¿Y por qué? Dice, pues no puede ser, dice, por la primera de todas, porque has estado en cocina. Si nosotros no queremos cocineros como críticos. Coño, pero es toda una ventaja a veces, ¿no? Es como, sabes tú que los comentaristas de fútbol y de toros, pues siempre hay un torero o un futbolista o un Profesional que baloncesto, un esté ahí, profesional del claro. asunto, aparte del locutor y tal, y Que entre sí los que dos. realmente lo Y dice, sabe. no te equivoques. Dice, nosotros no queremos un crítico valorador nuestro de Michelin, no tiene necesidad de saber qué pasa de puertas para adentro con ese detalle. Tiene que saber lo justo. Y esto me recordó a la diferencia entre que me preguntan muchas veces, entre enólogo y sommelier. O sea, el enólogo es el ingeniero que construye el coche de Fórmula 1 y el sommelier es el piloto que lo lleva. Entonces, tiene que saber un poquito qué pasa con la ingeniería, pero no tiene por qué saber todo lo que pasa en un banco de viento, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Ellos quieren críticos que no sepan de... que no se sientan influidos por la grandeza o las miserias que hay dentro de una cocina, ¿no? Es otra cosa. Bueno, pues esto hace que cuando yo digo, bueno, pues yo soy crítico por encima de todo, pero bueno, a veces me siento sommelier y la cocina, ya hace 7 años que dejé la cocina profesional, juré que no volvía a ella, pero quién sabe, porque cocino todos los días, en casa, con amigos, con tal, hago algún bolo por ahí también con algún Tengo una cocinero, anécdota con algún cocinero, de algún cuando bolito. estuviste allí en Nanas de la Cebolla, allí En el segundo restaurante que se en el fue, segundo digamos, el Masto, ¿no? restaurante, que fue el casino El casino de de Orihuela. Ahí Orihuela. estuve 3 años, ahí donde Sí, fue, digamos, donde ya cuajé esa parte, sí. donde me venía crítica a visitar, donde llegué a tener un 7, ¿eh? Un 7 a nivel nacional, digo. Es que a algunos le dice, yo recuerdo que no hace demasiado, fui a uno a decirle, digo, bueno, digo, estás en un 6,5, un 7,5 ya te puede dar la estrella. O sea, o mejor dicho, hay algunos con estrella que tienen 7,5. Tener un 7 para mí es una altísima nota. Entonces le dice a uno, ¿no es que estás en 6? Yo estoy en el 6,5. ¿Cómo estoy en el 6,5? Se cree que todo el colegio que saca uno un 10 en clase, ¿no? Un 10 no tiene nadie. Pues tengo una anécdota muy graciosa, porque tú me llamaste para hacer allí un evento y tal, me llevé las fuentes de chocolate y un montón de historias y tal. Y uno de los niños que estaban invitados estaban jugando fuera en la calle. Yo había alquilado una furgoneta a un señor de Elche que se llama Paquito. Ese Paquito alquiler de furgonetas. Entonces, cuando salgo yo, el nene ve la furgoneta que pone Paquito y dice: ¡Ostras! ¡Tú eres Paquito el chocolatero! ¡Qué cabrón! Me partí la bola con el crío, que tú eres Paquito el chocolatero. ¡Qué bueno, cabrón! Qué bueno. Pues
Bueno, por allí, por las ranas de la cebolla, pasó mucha gente, porque a mí me gustaba Sí. invitar a gente. Sí, sí. Estuvo María José San Román, estuvo Susi Díaz, cocinamos a cuatro manos, Maricarmen Vélez, estuvo Sergio del Portal, Sergio no sé. Sierra. Yo cada 2 por 3 invitaba a gente y hacíamos un menú de estos de cuatro manos, y ahora me lo devuelven algunos. Ahora de vez en cuando Sí. me llama alguno y dice, vamos a hacer un cuatro manos, y voy yo allí con mis salazones y con mi cocina y hacemos alguna cosa divertida. Pero bueno, esa polivalencia hace que, por ejemplo, surgiera un proyecto, porque hay un momento que hay varias empresas que están concursando para quedarse con la adjudicación de la gastronomía del pabellón de España para Dubái, y una de las empresas contacta con la Asociación Mujeres en Gastronomía, de la que soy el único hombre que está en la junta directiva, pero bueno, esto a lo mejor nos da para hablar de otro día. mujeres Para de otro gastronomía, día. que yo creo que merecería la pena que habláramos de mujeres en gastronomía, porque es una asociación de hombres y de mujeres. Yo creo que hoy en día hablar de feminismo es hablar de igualdad. No de ser... o sea, yo a veces tengo que explicarlo tan básicamente como decir que para defender la asociación de las ballenas no hay que ser una ballena, ¿no? Entonces, hoy en día el estar en una asociación que apoya unos fines, que en el caso de Mujeres en Gastronomía es la mayor visibilidad y el mejorar la situación de la mujer en la gastronomía, creemos que es importante, Pero porque hay... perdona un momento, ¿tú crees que la mujer está mal? ¿Hay que mejorarla? Sí, hay ¿Sí? mucho. ¿Tú crees Te voy a decir, que...? vamos a ver, independientemente de ¿Sí? las ¿Pero en qué situaciones sentido está mal? las situaciones que se dan en las cocinas y en los sitios ¿Sí? donde las freganchinas siguen siendo mayoritariamente mujeres, donde los jefes de cocina siguen siendo mayoritariamente hombres, o sea, por pura estadística, la situación hay que mejorarla, ¿vale? Pues, Bueno, en mi caso, por ejemplo, en la administración solo hay chicas y sí, las encargadas son pero los chicas. jefes es un hombre. Vamos a ver. Bueno, yo soy un hombre. Ya, no, es que tú y yo soy no nos un podemos hombre. poner de Mi ejemplo mujer porque... manda más que yo, ¿eh? La Ya, Tere no, manda eso... más que yo, ¿eh? y la mía. O sea, no te lo pierdas porque la Tere... Pero a lo que vamos es que hay muchas mujeres con buenos proyectos y con buenas ideas y con buenas ganas, que a veces no se atreven a montarse ellas el Sí, proyecto, sí. o a hacer ellas la Sí, es ponencia, que o a ponerse en la quizás... visibilidad Sí. que podrían por el trabajo que hacen y porque el espacio no tal. Mujeres en Gastronomía ha hecho hace poco su primer congreso, porque el primer congreso iba a ser en 2020 y a 5 días de celebrarse, que era en marzo de 2020, nos entró la pandemia y nos quedamos sin congreso. Y luego luego vieron un par de años que no tal, y se ha ido planeando hasta que al final se ha hecho este año, se ha hecho en Alicante a nivel nacional. Y si tú ves los contenidos, que puedes entrar a la web y los ves, entrar a las ponencias había casi tanto hombre como mujer, pero los contenidos eran muy en toda la línea que estás diciendo. O sea, si luego pueden haber subterfugios por ahí, bueno, ya hay gente luchando por eso, pero la labor de Mujeres en Gastronomía es en dos líneas. Una, en poner en valor proyectos serios, importantes, de mujeres que están ahí ya consolidadas y no terminan de coger el camino, y tratamos de ayudar en ese sentido. Y otra es que la mujer se crea con la seguridad suficiente que lo que hace lo hace bien, y que lo lance, y que se lance. Lo que tú has hecho con la furgoneta, pues eso a veces hay que hacerlo con muchas mujeres que les cuesta un poquito, yo qué sé. Entonces, esa es la labor de Mujeres en Gastronomía, y entre ellas hablan mucho, porque a ver, somos hombres, pero somos muy pocos. Somos un 10%. Bueno, y de Mujeres en Gastronomía surge una posibilidad con una de estas empresas que va a concursar en la adjudicación de Dubái. Nos contacta y bueno, al final le damos el visto bueno de que pongan el logo nuestro dentro de lo que va a ser la propuesta, porque ellos han metido en el paquete que Mujeres en Gastronomía va a estar, que la mujer que cocinera del gastronómico será una mujer, que Mujeres en Gastronomía irá un par de veces allí a hacer cosas, que bueno, una serie de cosas que beneficiaban a ambas partes. Y al final
le dan la concesión a esa empresa. Pero yo ya había contactado con el que hacía un poco de gerente, de cabecilla del asunto, y mientras que preparaba la propuesta económica, que no tenía nada que ver con la propuesta gastronómica, me consultaba continuamente, hasta que al final me dijo, mira, ¿quieres formar parte de nuestro equipo? Y no solo formé parte de su equipo, sino que al final me quedé yo prácticamente solo los meses antes conformando la carta de los 3 espacios gastronómicos que había, menos el gourmet, digamos, el de estrella Michelin, que lo cuadraba con la chica de Salamanca, que era la estrella Michelin que lo dirigía. Pero lo que era el takeaway con la cafetería, el restaurante más importante, todos los platos que se sirvieron allí los diseñé yo, con la supervisión de unos críticos y técnicos que habían del pabellón de España, donde fuimos repasando luego plato por plato, porque claro, aquello era complicadísimo, porque había que hacer cocina tradicional, algún toquecito pequeño de modernidad, que se vieran representados más o menos todas las regiones de España con platos y con productos. Que todo eso había que comprarlo y mandarlo allí en barco, con las licencias y con la historia. Que todo fuera halal. Que yo eso no tenía ni idea hasta que me metí en el asunto, que terminan habiendo hasta habichuelas halal. Y todo eso se certifica en no sé qué, no sé cuánto. Una vez que estábamos allí, convivir diariamente con las inspecciones que nos hacían. El mundo árabe es muy complejo para muchas cosas, y no te digo, el jamón lo teníamos que tener metido en una urna allá arriba, separado de todo, con platos específicos. O sea, un plato, cuando servías un plato de jamón, ese plato no podía retirarse al mismo tiempo que el resto. Y tenía que llevar otro camino y lavarse en una cosa que teníamos aparte y todo, porque no podía entrar con la vajilla diferente. Sí, sí. O sea, eso te lo pongo como ejemplo, ¿no? Bueno, aquello fue una experiencia total porque estuvimos unos meses antes seleccionando todo aquello y luego arrancamos. Luego ya había un chef ejecutivo, había un director de operación y tal, y yo ya estaba allí como supervisando que todo lo que habíamos diseñado saliera como era, y un poco como supervisor de calidad y de contenido, para que no se desmadrasen las cosas y todo fuera como... Y bueno, fue una experiencia tremenda. Pero eso, yo llegué allí por mi polivalencia, porque claro, este tipo dijo, uno que sabe de gastronomía, que ha tenido restaurantes, que sabe de compras, que sabe de vinos, que sabe de no sé qué y tal. Adelante. Vale. Ingrediente fetiche que nunca falta en tu mochila. El aceite. Plato que salvarías en una apocalipsis zombie. Un arroz. No sé cuál, pero uno. Un arroz. Chef vivo que invitarías a una paella en la huerta. Indudablemente me llevaría a Martín. A Martín Virasategui porque por lo divertido que es y por lo entrañable que es. Recuerdo gastronómico más nítido de la infancia. Una de mis abuelas sacando un arroz y costra del horno. Blanco, tinto o orange bien frío. El orange no va a entrar. Y el blanco, dependiendo. Mira, esto hay una cosa. Le dice una chica a otra, dice, tu novio está bueno. Y se queda otra pensando y dice, ¿comparado con cuál? Entonces, a veces las comparaciones son odiosas. Un blanco con crianza, un tinto expresivo. Canción ideal para filetear un atún. Ahí me lo has puesto súper difícil para filetear un atún. Uy, es que yo soy tan musicólogo que se me ocurren 50. Yo, a ver, una de mis pasiones, yo soy un melómano, yo estoy viendo música todo el día. Para filetear un atún, ¿qué canción pondría? Pues pondría, por ejemplo, pondría una animada de Michael Jackson, fíjate. Muy bien. No sé cuál de ellas, pero la pondría una de Michael Jackson. Utensilio de cocina sin el cual no eres persona. Cuchillo. Mejor piropo a tu mojama. Jugosa. Crítica más dura que te hizo espabilar. Tienes muchas pequeñas aficiones, pero ninguna afición en la que te introduzcas del todo. Y a partir de ahí me introduje en muchas. Profundizaste más. Profundicé. ¿Sal marina gruesa o flor de sal? Para los salazones la gruesa y para la comida la flor de sal. Viaje pendiente por puro antojo culinario. Japón.
Serie o película que te inspira a cocinar. Mira, el chef, que tenía la frustra y tal, me Sí. motivó bastante. Superpoder gastronómico que desearías. Uy, ahí me has pillado también, ¿eh? Porque me he tratado de manejar en todas las técnicas, pero en algunas no he profundizado nunca. Pero, ¿qué superpoder gastronómico me pondría? Saber cortar bien un pescado como un japonés. Ingrediente prohibido en tu nevera. El apio, no puedo con él, lo odio. Lo odio. Espera. Postre que secretamente te vuelve loco. Es que el chocolate me vuelve loco secretamente. O sea, me lo como Y en en secreto y público. a la vista, porque le tengo tal pasión que... Hora del día en la que te surgen las mejores ideas. Las 12 de la noche. Arroz seco, meloso o caldoso. Todos, todos. No, no me puedo definir. No me puedo definir. Es el arroz. Palabra favorita al fallar un plato. Una mierda. Plato express para impresionar a un invitado sorpresa. Uy, ahí tengo varios, pero... Pero es que yo me manejo muy bien con de no tener nada de hacer un plato. Entonces depende de lo que tenga. Pero mira, un plato que hago así sin nada es tener un bote de habichuelas estas blancas en el frigorífico. Y como siempre tengo algo de algún pescado congelado y siempre tengo verduras por allí y tal, hago una especie de picadillo entre salpicón y pico de gallo con las habichuelas y en vez de vinagre le pongo lima y improviso ahí un platito que le gusta a todo el mundo. Libro no de cocina que más te ha marcado. Si dijera el Quijote, sería verdad, pero no sería del todo. Porque el Quijote no me lo he leído ni una sola vez de una vez. O sea, he ido leyendo por fragmentos. No de cocina que me ha marcado, pues quizás... a ver, me quedé muy impresionado leyendo la Tempestad de Shakespeare. Ingrediente que rescatarías si cayera en desgracia. Una gamba roja de aquí enfrente, de las nuestras. Chef histórico al que entrevistarías. Histórico, o sea, quizás que ya haya fallecido y tal. Pues probablemente a Paul Bocuse, que es el padre de la Nouvelle Cuisine. Olor que te lleva a casa al instante. Olor a arroz y pollo. Sacacorchos eléctrico o manual. Manual. Ingrediente que luciría en la bandera de la Vega Baja. Pues ya está adjudicado, está puesta la alcachofa ya. Ya lo tenéis ahí, ¿no? No vengo yo a ponerla, está puesta ya. Mayor locura que has hecho para conseguir un producto. Bueno, no te puedes ni imaginar. He tenido que irme a Madrid a recogerlo. En tiempos que no había agencia. He ido a Madrid en el mismo día y he vuelto para tenerlo por la noche en el sitio. Y no voy a decir cuál. ¿Has llorado alguna vez catando vino? Hombre, llorar, creo que se dice llorar, no, emocionarme muchas. O sea, emocionarme así a punto de echar una lagrimita en varias ocasiones y algunas las recuerdo incluso ahora. Si no fueras ni chef, ni sommelier, ni periodista, ni crítico, ¿qué serías? Pues ahora mismo ya no lo sé porque ya estoy muy avanzado, pero si no hubiera podido ser eso a una edad tal, hubiera sido diplomático, hubiera sido relaciones públicas de alto nivel o algo así. Era algo que en su día me lo planteé el haber sido relaciones públicas, pero no de discotecas, sino de una cadena de hoteles de lujo en Europa o en Estados Unidos. El cuerpo diplomático es algo que me apasionaba siempre. Eso te va bien a ti. Para desconectar, mar o montaña. Mar. Tendencia gastronómica que eliminarías ya. La fusión.
O sea, me quedo con todas las cocinas peruana, mexicana, japonesa, si está bien hecha, pero todo mezclado no. Bebida favorita sin alcohol. Tengo un hándicap ahí porque hace 30 años que no tomo burbujas, lo cual me limita bastante el asunto. Mi bebida favorita después del alcohol es el agua. Peor excusa que te dieron para devolver un plato. Más que la peor excusa, una cosa que me supo muy mal porque hice un arroz que estaba, pues, como se come el arroz, un poquito al dente, pero estaba súper bien cocinado. Y me dijo el señor que estaba duro. Y se lo volví a hacer un poquitín, pero no mucho, y me dijo que seguía estando duro. Digo, pues esto se guste a su mamá, que se lo haga la gacha esa, la gacheta esa que le hará, que es de la que usted ha aprendido. Porque claro, el mejor arroz es el de mi mamá, sea cual sea. Claro, claro. Entonces a veces hay que matar a la mamá para poder comer arroz en algún sitio, Sí, porque sí, si sí. no, El cerebro se va a la mamá. idealísticamente hay que olvidarse del arroz de la mamá, porque Sí, sí. si no, ya no comemos arroz en ningún sitio. ¿A quién invitarías o a quién le cocinarías en tu última cena? En mi última cena, ¿a quién le cocinaría? Ostras, esa es buena, esa es buenísima. Claro, un personaje vivo. Bueno, te dejo que me busques un muerto. Hombre, si fuera un personaje histórico, yo le cocinaría a Leonardo da Vinci. Sí, Bueno. yo me considero una persona casi del Renacimiento, ¿no? Por mi polivalencia, tal Sí, vez. sí, sí, sí. Y Te pegas a todo. y mi gran ídolo del Renacimiento es Da Vinci, Sí, sí, que por sí. cierto tuvo un restaurante Sí, creativo. El primer también. restaurante creativo de la historia lo monta Da Vinci con Botticelli. Anda, Sí, eso no lo sabía. sí, sí, sí. Joder, Además tengo qué buen dato. hasta los platos que se servían y todo. Eso hay que verlo. Qué buen dato. ¿Cuánto dura tu siesta perfecta? 40 minutos. Ingrediente que aún te impone cocinar. Bueno, más que me impone es que no me gusta cocinarlo, porque la caza en general no me gusta cocinarla mucho. Y sobre todo los pájaros. Yo tengo ornitofobia. Pájaros que vuelan, porque como pollo, como pavo y algún pato que es 7 granjas. Pero todo lo que vuela es que no pueda cocinarlo, es que no puede ni aparecer por la mesa. Y como me lo pongo en un plato, salgo corriendo. O sea, una fobia que tengo. Un problema esto, ¿eh? Problema porque me han pasado unas anécdotas tremendas. De estar en un sitio comiendo todos y ponen un plato de guiso, de un arroz de corral, de una pasada de plato, de pollo, de tal. Y digo, bueno, voy a disfrutar con eso. Pero entre el caldo que me ponen en el plato voy a aparecer la patita de la gallina. Pajarito. Y cogí así el plato, lo aparté y me fui. Me salí, no dije nada. Mandé un mensaje de que estaba en una conversación y que me retiraran el plato, que ya entraría después y tal. Y hasta que no estuvo el plato fuera, no entré. ¿Eh? Así que imagínate el día que voy aquí que da costa y me dice el chef, el jefe de sala, me dice... Tony, que hablaba Didier, que era francés de acento, decía: Tony, tenemos un problema porque hoy tenemos 7 pases de pichón. Digo, 7 pases de pichón. Bueno, lo cambiamos por el bosque animado y por algún otro plato grandioso de Quique y dejé el pichón aparte. Última pregunta. Define salazón con una sola palabra. Alma. Qué bien. Pues ya está. Ya hemos terminado. Un abrazo. No, está aquí. Me ha encantado.